Pues seguimos con Jesús Rubia, que para los que no hayáis visto el podcast anterior, es un hombre que se ha recuperado de una pérdida de 1.000.000 euros, se levanta a las 4 de la mañana, ha creado un club de las 4 de la mañana, donde se lee un libro al día y que, bueno, como decía antes, no sé cómo coño le coge todo eso en la cabeza. Así que bueno, seguimos con él porque, bienvenido de nuevo, Jesús. Buenas, Sebas. Y vamos a hablar de hábitos, porque a mí me interesa mucho el tema de los hábitos. Yo actualmente tengo pendiente crear varios hábitos, pero me he hecho una lista y van como 12. Y vamos, ni de coña te pones 12 hábitos de golpe porque es una locura. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco cómo logras incrustar en tu vida los hábitos que te dan esos libros nuevos que te estás leyendo. Esa sería la pregunta, más o menos. Te diría que muchas de las cosas que yo he leído en el pasado, o incluso leo, no las incorporo inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando lo he intentado hacer de una forma forzada, es como que me ha costado y no he sido capaz de. Y entonces yo al final he aprendido que las cosas se consiguen cuando las haces desde el ser, desde que lo sientes, ¿no? Sí, te lo pide, ¿no? Estoy en mi momento de hacer esto. Y entonces todo fluye mucho mejor. Entonces cuando tú lees algo, y en este caso un hábito, y te resuena y quieres, pero no estás en ese momento, pues aunque lo intentes, quizá te vaya a costar. Vas a tener que tirar de mucha disciplina, de mucha fuerza de voluntad, y eso se gasta. O sea, tú no puedes estar utilizando esa fuerza de disciplina y esa disciplina, o sea, de esa fuerza de voluntad y esa disciplina durante un largo periodo de tiempo porque te agota y te genera mucho estrés. Entonces, ¿cómo he ido yo evolucionando? Pues conforme he ido sintiendo. O sea, lo tenía ahí en la mente como que era algo que quería hacer, pero eso me ha servido para empezar a ir evolucionando mi forma de pensar hasta que ha llegado un momento que digo, ahora, ya no siento como que me va a costar. Y un ejemplo claro de lo que me ha pasado es con la alimentación. O sea, yo cambié hace años, quise cambiar la alimentación y quitar determinados alimentos y demás, y, y cuando fui a dar el paso, me pareció horrible. O sea, no veía opciones de comer. O sea, para mí era, si es que no puedo comer de nada, no tengo opciones, se me hacía muy difícil, ¿no? Y entonces tuve que abandonar. Pasaron como 2 o 3 años y a partir del año pasado, en febrero, volví a retomar eso porque había leído mucha información, había ido llevando un proceso donde yo estaba cambiando y evolucionando mentalmente. Y desde ese momento ya tenía mucho más conocimiento, tenía todos los datos y sabía cómo cambiar mi alimentación sin sentir que no tenía opciones. Entonces ahora he cambiado totalmente mi alimentación con unos resultados brutales y no tengo ningún sentimiento de que no puedo comer determinadas cosas, que no tengo opciones, vamos. Vale. Sí, o sea, al final, pues eso, que no te fuerces, que te lo pida, te lo vaya pidiendo el cuerpo. Exactamente. Sí es cierto que cuando nosotros vamos a cambiar un hábito, entra en juego la inercia. Todo en esta vida está bajo la inercia. Y la inercia puede ser la inercia de no hacer nada. Estamos en una inercia en el que, por ejemplo, el que quiere hacer ejercicio y no lo está haciendo, pues está en la inercia de no hacer nada. Entonces, en ese primer momento de cambio, sí que vamos a necesitar poner en marcha la disciplina y la fuerza de voluntad. ¿Vale? Pero eso es temporal. ¿Para qué? Para romper con esa inercia, generar otra clase de inercia, que es la del movimiento, la de empezar a hacer ejercicio. Y en el momento que rompes y generas esa inercia, si tú mentalmente lo haces desde el ser porque lo sientes, porque ya lo tienes integrado y tienes muy claro que eres ese tipo de persona que hace esas cosas, entonces te resultará mucho más fácil. Ya no necesitarás de esa disciplina y de esa fuerza de voluntad. Vale, y para que no se venga la gente abajo, porque claro, esto es como las películas, nosotros lo estamos viendo, que tiene un montón de hábitos nuevos, la comida y tal, pero dicho así es como ayer empecé y hoy lo he conseguido, ¿no? Se puede malinterpretar. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en crear esos hábitos? Por lo menos tú, cada uno tendrá de lo suyo, pero tú como consejo. Con el tema de los hábitos ha habido muchos estudios, la gente se habla mucho, creo que todo el mundo conoce los 21 días para generar un hábito,
Después yo leí que la media eran unos 66 días, ¿vale? Bueno, no es que te diga la media, yo leí que eran 66 días, lo aprendí de uno de mis mentores. Y después leí que eso de los 66 días no es que sea los 66 días. O sea, un hábito, no hay un parámetro que te diga un hábito lo generas en estos días determinados. Sí, el miércoles de dentro de un mes, tal, ¿no? Generar un hábito va a depender de la resistencia que tengas con ese hábito. Y aquí entra en juego también lo que hablábamos del ser, de tenerlo integrado, de que realmente quieras adquirir ese hábito porque sientas que es importante para ti y que va a pasar a formar parte de ti, que ya es algo tuyo, ¿vale? Aún así, lo que se ha determinado es que como media tardas 66 días. Pero puede ser que tú un hábito tuyo tengas mucha retención con él y en vez de 66 te lleve 88 o 97 o 110 días. ¿De acuerdo? O sea que no hay algo concreto. Lo que sí se dice es que 22 días para ir generando ese hábito y ser constante, y ahí es donde podemos decir que estamos tirando de disciplina, de fuerza de voluntad. A partir de los 22 pues se va asentando, ya es como que lo estoy integrando, y a partir de los 66 pues ya lo tienes como más instaurado. Claro, eso es lo que yo había entendido. O sea, como que los 21 es que crea esa disciplina y tal, pero a los 66 es como que ya se te incrusta adentro y se te queda parte tuya para siempre. Eso es, pero no tomemos los 66 días como que ya lo vas a tener, porque va a depender muy mucho de esa resistencia que tú tengas con ese hábito. Puede ser que a los 30 días lo tengas ya totalmente asimilado, ¿vale? Depende del hábito. Vale. Y ya para terminar, esta va a ser más cortita, toda esa información y todos esos nuevos hábitos han hecho que cambie tu forma de ser o que haya entrado en conflicto con tu vida, así un poco en general. Totalmente. Yo siempre digo que el leer, cuando yo empecé a leer un libro por semana, mi nivel era el que era, que ya te dije en el anterior podcast, que leía 1 hora y media cada día durante 7 días para leerme un solo libro. Eso es una velocidad muy baja. Entonces, ahora estará oyéndonos gente que dirá, ¿cómo que baja? No, es así. Sí. O sea, 1 hora y media al día durante 7 días para leerme un solo libro es muy bajo. Te lo puedo garantizar. Entonces, pero cuando yo empecé así, yo siempre decía que más allá de la información, era que el hecho en sí de yo levantarme cada día, de leer, me generaba una especie de energía que me hacía que mis días fueran mejores. ¿De acuerdo? Entonces la lectura me provocaba eso. Cuando he empezado a leer más masivamente un libro al día, pues igual, los conocimientos están ahí y es genial cuanto más conocimientos, pero sobre todo es que cuando tú vas adquiriendo ese nivel de conocimientos o haces que estés leyendo todos los días, tu forma de pensar se va transformando. Ya no eres la misma persona. Estás manejando otro tipo de información y quieras o no, te cambia como persona. Te cambia y vas evolucionando. Y luego, a nivel de conciencia igual. Tú recibes la información, yo me hago preguntas que antes no era capaz siquiera de imaginarme. Entonces, soy una persona completamente distinta. No a la de hace 5 años cuando esto comenzó, sino a la de hace 3, a la de hace 2, a la de hace 1. Porque en este último año me he leído... Sí, está en constante evolución. Más de 160 libros, entonces es brutal. Entonces, sí o sí, cambia tu forma de pensar. Y inevitablemente te afecta a tus relaciones, porque, lógicamente, pues no vibras igual con unas personas que con otras, y esto, quieras que no, te afecta, claro que sí. Pero te afecta, en mi caso, positivamente, porque es la vida que yo decido y estoy en constante crecimiento y descubrimiento. Genial. ¿Algún consejo que quieras dar, ya para terminar, para esas personas que quieran cambiar esos hábitos para comer mejor, hacer ejercicio, leer? Pues bueno, no soy mucho de dar consejos, ni me gusta aconsejar a la gente. Yo creo que cada uno tiene que descubrir su camino. Pero algo Sí. que te venga bien a ti, que a lo mejor a otro le choca, Pero básicamente, y al final es por el título de mi libro,
y por lo que hago todo lo que hago, que es el poder de la incomodidad, es esto. O sea, como que mi buque insignia es ponerme incómodo. ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana? Porque no me resulta cómodo. O sea, aún a las 4 de la mañana cuando me suena el despertador, mi mente está tratando de convencerme de que me quede en la cama. Entonces, al final, ¿de qué va esto del poder de la incomodidad? Pues el ir ganándole esa batalla, esa vocecita que tenemos en la cabeza que está constantemente tratando de convencernos que no hagamos aquellas cosas que sabemos que nos llevarían a lo que realmente deseamos, pues tomar conciencia de eso, tomar conciencia de tu diálogo interior. Cuanto más consciente seas, vas a ser capaz de decirle, no, yo puedo contigo. Tú, ahí calladita, que estás tratando de que siga así, que llevo toda mi vida sin tener resultados, siendo un amargado, una amargada, quejándome, no, a partir de ahora voy a tomar yo el control. Y precisamente cada vez que me hables y me digas que no haga esto, pues con más razón lo voy a hacer. Claro, tú ahora mismo eres consciente de esa voz, ¿no? Y para ti es como normal escucharla, que sí. Pues el otro día, y para mi sorpresa, porque claro, yo ya lo veo como normal, por eso lo descubrí un poco con el curso de juego de la atención, Level Up también lo toca un poco y tal, que eso es para la gente que no la oiga, porque por ejemplo el otro día se lo comenté a mi madre y a mi hermana comiendo, y me decía, pues yo no escucho ninguna voz, ¿vale? Y no es que sean ni peores ni mejores personas, sino que no están en ese punto que estamos nosotros, que hemos hecho esa formación para conseguirlo. Bueno, pues como iba diciendo que nos hemos quedado sin batería, pues eso, descubrí que no podía, que no oían esa vocecita interior, y yo para explicarlo y para explicarlo un poco a vosotros, pues de la manera que yo lo vi, para que no digan de qué están hablando, fijaros, por ejemplo, cuando salía a correr o hacéis ejercicio, que eso pasa mucho, nada más empezar, una voz que eres tú, pero al final es una voz que no controlas, que es la que intenta sabotearte, empieza a decirte por qué corres, te está doliendo la rodilla, o estás cansado, o hostia, ahora estarías de puta madre viendo una película en Netflix, o cosas así. Fijaros en esa voz, porque ya no es solo corriendo, sino te pones a editar fotografía, o te pones a, yo que sé, a algo que no estés acostumbrado, y esa voz siempre va a salir y te va a intentar sabotear para que no haga eso. Entonces, si la conoces y la controlas, pues de alguna manera como que puedes ir jugando con ella y no te sabotea. Exactamente. El tema es empezar a prestarle, a tomar conciencia de esa voz. Quiero decir, el primer paso es empezar a darse cuenta de cada vez que esa voz está tratando de hablarnos y que nos está tratando de convencer que no hagamos aquello que en el fondo sabemos que si lo hacemos nos va a llevar donde realmente queremos. Esta voz, como lleva toda su vida ahí, toda nuestra vida ahí, y no le hemos prestado atención, tiene muchísimo poder, es muy grande. Entonces, aunque tomemos conciencia, pues es complicado ganarle la batalla. Pero, Súper musculosa. Exactamente, es el primer paso, tomar conciencia y empezar a darme cuenta cada vez que está tratando de. Entonces, es el primer paso. Y conforme vas siendo consciente, te vas a ver capacitado para ir ganándole pequeñas batallas. Ir diciendo, no, ahora lo voy a hacer, eso de correr. Hay un concepto que es, por ejemplo, en el deporte, por ejemplo, que tú empiezas a correr, empiezas a hacer tu rutina, ya sea en el gimnasio y tal, y tu vocecita te está diciendo, va, venga, si ya es suficiente, va, déjalo ya, o venga, para, o venga, no sé qué, ¿no? Entonces, una cosa que hago, que la aprendí de Will Smith le llama la milla extra, y él dice que cuando sale a correr, pues, por ejemplo, tú te has marcado correr X minutos o X distancia, ¿no? Y dice, cuando estás terminando, pues tu mente te empieza a decir, bueno, si ya lo has hecho, para ya, incluso antes de llegar a la meta, ¿no? Entonces Will Smith lo que dice es, no, tú ahí calladita. Y cuando llega al sitio donde se había propuesto llegar, o se cumple el tiempo, entonces dice, ahora la milla extra. O sea, no es que vaya a hacer menos, es que voy a hacer más de lo que me había propuesto. Y entonces es como que recorre, pues, 100, 200, 300 metros más para ser él quien dirige su vida. No su vocecita interior que nos lleva en subconsciente, en piloto automático, y hace que vaya pasando nuestra vida sin que nos demos cuenta y luego decimos, macho, si es que no me he enterado de nada, es que no... Lo que pasa es que, claro, en el deporte es como más sencillo, en la vida no es tan fácil detectar eso, pero si queremos mejorar, siempre hay que dar esa milla extra en todo lo que hagamos, porque si nos paramos es como que te queda igual. Yo recuerdo cuando empecé a correr,
que salía con un vecino mío y tal, y la primera vez que hice 20 kilómetros, o sea, de no hacer nada a hacer, bueno, la primera fueron 10, pero así lo que es una burrada, que para mí son 20 kilómetros, a los 4 empezó a sabotearme el cuerpo, de que me dolía la pierna, me tuve que parar porque me dolía, qué tal, no sé qué. Pues ellos, como no venía, se dieron la vuelta, venga, tal, venga, sigue con nosotros, aflojamos el ritmo y tal. No aflojaron y hice 20 kilómetros. O sea, si hubiera salido yo solo, me hubiera quedado en esos 4, o hubiera hecho 10 mejor forzándome, pero los 20 nunca hubiera llegado. Y es porque ellos, de alguna manera, también callan esa voz. Fíjate que es curioso lo que has dicho de ese dolor de pierna que te dio y demás, pero que luego pudiste terminar, ¿no? Y esto es importante también saberlo. Nuestra mente es capaz de generarte cualquier dolor o cualquier cosa física. ¿Para qué? Para que tengas la excusa perfecta para abandonar. Y esto lo cuento en mi libro. Lo cuento en mi libro. Cuando yo empecé a levantarme a las 4 de la mañana, cuento una historia parecida que con todo esto, con un problema físico, y que mi mente me dice, bueno, empieza mañana. Esto me pasó el primer día que yo me levantaba a las 4 de la mañana, y entonces déjalo para mañana, que mira cómo estás vomitando, y era eso. O sea, tu cuerpo y tu mente es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de que no hagas lo que al final tú deseas. O sea, y llegó a que vomitara. Sí, lo cuento en el libro y es una experiencia brutal. Y me he recordado por lo que me has dicho. Cuando yo estuve en el juego de la atención, había un chico que meditaba y tal, y se fue, no sé exactamente el tiempo, pero no sé si era una semana o 2 semanas, a un templo que está aquí en Murcia, que es gratuito, tú puedes ir a meditar, pero no puedes ni ver ni hablar con las personas, ni mirarlas, ni nada. Tú te sientas en tu rincón y estás ahí sin hablar con nadie. Está prohibido, ¿no? Si no te echan o no sé qué. La cuestión es que mucha gente no consigue hacerlo, y él lo consiguió, creo que eran 14 días, no sé, no me acuerdo. Pero dice que llegó a pasar fiebre. O sea, el cuerpo, de tanto que quería irse, pasaba fiebre, pero no estaba malo. O sea, él sabía que era la mente, y cuando él dijo que no, se le quitó. Y dice, ¿en qué punto, tío? O sea, la potencia que tenemos en la cabeza para poder llegar a crear todos esos sentimientos que en teoría nos creemos que es un virus y tal, y en nuestra cabeza. Pues nada, Jesús, pues muchísimas gracias por inaugurar este podcast. Y nada, ya sabéis, en la descripción tenéis toda su información, tanto del curso como del libro, y nada, un placer, tío. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación, Sebas.